Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como pueden bien leerlo en el título de este hermoso video, el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden salir o cerrar la sección de Facebook desde un dispositivo que no es en el que está abierto. O sea, cómo puedes cerrarlo desde un dispositivo si es que lo dejamos abierto en otro dispositivo. Antes de comenzar con este bello y hermoso tutorial, te invito a que te suscribas a este hermoso canal para que no te pierdas los próximos videos que estaré realizando, además de los videos que ya se encuentran publicados en este canal. Así que si necesitas ayuda sobre algún tipo de inconveniente con tu celular, te aseguro que tu problema lo puedes solucionar aquí. Bien, como ya les explicaba, son muchas las ocasiones en las que accidentalmente dejamos nuestro Facebook abierto en un dispositivo de otra persona, en una computadora, en un iPad, en un celular, etcétera. Y pues nos urge a veces la necesidad de manera remota poder salir de nuestra cuenta ya para que las personas no accedan a nuestros dispositivos o simplemente para estar seguros. Es muy fácil, solamente hay que abrir la aplicación de Facebook y estando aquí en nuestro Facebook le damos aquí a estas tres rayitas que son las que nos van a abrir este menú. Y hacemos clic aquí en la llave de engranaje. Estando aquí, le vamos a dar a donde dice contraseña y seguridad. Y se va a cargar esta página en lo que nos van a salir varias opciones. Le vamos a dar aquí a donde dice dónde iniciaste sección. Le vamos a dar a donde dice ver todas. Y se nos van a desplegar los dispositivos con las fechas y las horas y la ciudad, la ubicación en donde iniciamos sección en nuestra cuenta de Facebook. Tenemos la opción de automáticamente cerrarlas todas haciéndole clic aquí o ir bien a la que vayamos a cerrar de manera individual. Le damos a los tres palitos, por ejemplo esta, y tenemos la opción de cerrar la sección o proteger la cuenta. Cuando hacemos clic en proteger la cuenta, esto lo que nos va a hacer es cambiar la contraseña para que podamos cerrar sesión de todos los dispositivos y que si alguien potencialmente tiene nuestra contraseña no pueda volver a ingresar. El primero, que es el de arriba, como dice aquí, activo ahora, es exactamente en el dispositivo que nos encontramos ahora y por eso no nos da opción de cerrarlo. Pero como pueden ver ya aquí en los inicios previos nos enseña y nos dicen qué dispositivo, la hora y el lugar, y pues como ya les dije podemos individualmente salir de cada una de las cuentas. Así que ya saben chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva este pequeño tutorial. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.